Joan, pregunta, o sea, el Project 4, que después fue el MP4, que tantos McLaren, y aparte Sí, me estás diciendo que es la reestructuración después del McLaren de Teddy Mayer que tenía, exacto. sabemos que Se unió. contablemente, exacto, y que Era, contablemente era era un desastre. eran en McLaren era Tyler Alexander y Teddy Mayer. Esto era la directiva de McLaren. Y en Project 4 se estaba haciendo un proyecto de un Fórmula 1. Y ese era John Barnard con Ron Dennis. Nosotros teníamos un equipo de Fórmula 2, un equipo de Fórmula 3 y los Pro Cars, que eran unos coches que corrían el M1. El M1 de BMW. Sí, de BMW, exactamente. Todo esto eran los coches que corrían en Project 4, ¿no? Yo estuve en todos los equipos, desde en el coche de Fórmula 2, con Chico Serra, estuve con De Cesaris, estuve en los Procars con Lauda y con Hans Stuck, estuve con Johansson, que ganamos el campeonato de Fórmula 3, el campeonato Vanderbilt, que era el campeonato más internacional que había de Fórmula 3, ¿no? En Project 4. Y después Ron Dennis, cuando se unió la nueva empresa, que habían 4 directivos, Teddy Mayer, Tyler Alexander, Ron Dennis y John Barnard, se creó la McLaren International. Y yo cuando me fui de McLaren, yo era el 6º más viejo de la empresa. Imagínate. El sexto más Un viejo. veterano, y eso Y yo se paga estuve esa 6 años experiencia allí. y ese valor. Y allí Joan, ganamos los títulos con Lauda, con Prost. Sí. De esos equipos, de esos coches antes de llegar a la Fórmula 1, ¿cuál consideras que era el mayor reto? ¿Cuál era el que más setup tenía para aquel entonces? ¿El más complicado para entender, para gestionar y hacer el mantenimiento? ¿Qué pruebas había? Perdona, antes de llegar a Fórmula 1, ¿me dices? Sí, de los coches en los que estuviste cuando Oh, no, formabas parte. es que todos los coches son, Todos eran monoplaza. todos eran monoplazas. De los M1, los demás eran todos monoplazas. Siempre he trabajado en monoplazas. Aparte de mi proyecto de Le Mans, que hice un coche para las 24 horas de Le Mans, que era mi coche hecho por mi empresa que se llamaba Epsilon Euskadi y que corrimos las 24 horas de Le Mans, que esto es otra de las cosas. Después de mi carrera de Fórmula 1, hice el proyecto Epsilon Euskadi, pero eso ya lo hablaremos más adelante, si quieres. Pero en principio, lo complicado, no complicado, cuando es un coche, es un fórmula, básicamente los conceptos son iguales, ¿no? Si entiendes cómo tiene que funcionar un fórmula, quizás en aquel tiempo había una parte que era que la aerodinámica no era tan espectacular como es ahora, ¿no? Hasta en un coche de Fórmula 3 o Fórmula 2, ahora la aerodinámica es muy importante, pero en aquel tiempo quizás la puesta a punto, las alturas, geometrías, todo este tipo de cosas era lo que podías, la baza que tenías, porque los chasis habían pocos chasis. En Fórmula 3 tenías un Chevron, un March o tenías un Raut. Eran tres marcas nada más, ¿no? Y ganamos el campeonato empezamos cuando estaba en Project 4, con Johansson, Stefan Johansson, que después fue piloto de Fórmula 1, con Ferrari y con McLaren. Tenía un March inicialmente, y cuando yo entré en el equipo, Ron cambió todo el mundo, todos los managers, pilotos, perdón, no pilotos, managers, mecánicos y todo. Creó un nuevo equipo, compramos un Raut, quedaban 6 carreras para terminar el campeonato. El sponsor de Johansson era Marlboro, era importante para Ron Dennis quedar bien con Marlboro. Y para ganar el campeonato teníamos que ganar las 6 carreras y hacer la vuelta rápida. En vuelta rápida le daba un punto. Y ganamos las 6 carreras, hicimos vuelta rápida y ganamos el campeonato por un punto. Y esto ayudó a que Marlboro entrase como fuerte en el proyecto de Ron Dennis de cara a hacer el Fórmula 1, el primer chasis de fibra de carbón que estaba diseñando John Barnard. Pero ¿qué pasó? Que Marlboro entró y dijo, a ver, Project 4, tenéis un coche, estáis haciendo un coche que es una revolución técnica importante en los 80, o sea, la más grande
que ha existido en Fórmula 1, primer chasis de fibra de carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo la pasta la doy a McLaren, pero McLaren no está funcionando, ¿vale? Entonces, McLaren no está funcionando. Project Food es demasiado joven. ¿Qué hago? Oye, si os juntáis, os doy la pasta. Y esto es como fue. Y aquí se creó la McLaren International. Esta McLaren que hoy en día existe, la McLaren de Ron Dennis, viene formada de la unión de Project Four, proyecto Ron Dennis, con el proyecto de Teddy Mayer de McLaren. O sea, ¿consideras que a lo mejor sin esa unión McLaren hubiera ido en declive y a lo mejor hoy en día no lo tendríamos en la Fórmula 1? No estaría, no existiría. Como Lotus ha desaparecido, como otros muchos equipos. Estoy convencidísimo. Joan, creo recordar que el estilo de Teddy Mayer era un poco, por así decir, no quiero decir alocado, pero sí sin mirar las cuentas, sin mirar los gastos y entonces que, según tengo entendido, entró Denis y hacer limpia y poner las cosas, digamos, como mira, se hizo limpia que habían sobre 150, 180 personas y quedaron 30. Mira, se hizo limpia con Dennis. Y de Project Four éramos 50 y quedamos 8. Y la nueva McLaren International empezó con 38 personas. Y a partir de ahí fuimos cogiendo gente de otros equipos hasta crear, bueno, y cuando yo me fui ya éramos 200 y pico, ¿no? Pero inicialmente fue un proyecto en el cual tú tenías que, o sea, no era como ahora que hay 1000 y pico de personas para hacer un chasis, ¿no? En aquel tiempo tenías que soldar, tenías que trabajar, te ibas a un torno, te ibas a una rectificadora, hacías una pieza, la rectificabas, la modificabas, los escapes los hacías, los soldabas y los montabas. Y después te ibas de carreras. O sea, tenías que saber de hacer un poco de todo, ¿no? De fabricábamos el coche. No solamente lo montábamos y desmontábamos, lo fabricábamos los mismos mecánicos que íbamos a las carreras. Que esto también es muy importante y esto ha cambiado muchísimo hoy en día, ¿no? Pero así conocíais a la perfección todas las piezas del coche. Todas las piezas. Y yo tuve la gran suerte que encima estábamos haciendo pues la gran revolución técnica de los 80, que fue el chasis de fibra de carbón, ¿no? O sea, antiguamente eran chasis de aluminio o tubulares, después de aluminio, de honeycomb, ¿no? De hilo de abeja con aluminio chapado en cada parte, pero esto cuando tenías un incidente y todo se chafaba, obviamente era peligroso para las piernas del piloto o para alguna parte del piloto. Entonces John Barnard vino con este concepto de la fibra de carbón, con una empresa que trabajábamos, que era el consulente nuestro, que se llama Hércules, de Estados Unidos, con un señor que se llamaba Arthur Webb, que era un genio de la fibra de carbón, que hacía satélites y hacía una serie de cosas, y él nos fue enfocando en cada proyecto. Y piensa que si en aquel momento aquello fue trascendente, tú imagínate lo que hizo en su momento Barnard. O sea, el chasis de fibra de carbón, frenos de fibra de carbón, suspensión ahora de fibra de carbón, el cambio, la juntura del cambio o la caja de cambio con partes de carbón. O sea, el carbón hoy en día es esencial y es aún sigue la base y el concepto de lo que hizo Barnard. O sea, estamos viviendo de muchas de las genialidades de un señor que se llamaba John Barnard, que quizás la gente solo habla de Adrian Newey y de Colin Chapman. Básicamente que te quedas Colin Chapman y Adrian Newey. Colin Chapman con el efecto suelo y Adrian Newey con el gran gurú de la aerodinámica. Bueno, pues de genios en Fórmula 1 ha habido muchísimos y uno de los más grandes ha sido John Barnard. Barras de torsión, de muelles, muchísimas cosas que hoy en día todos los coches llevan, y esto lo inventó, el cambio semiautomático, todas estas cosas las inventó Barnard. O sea que, imagínate que tuve la gran suerte de ser una mano derecha de él, porque no solamente trabajé en McLaren, que trabajé en el túnel de viento inicialmente, estuve 2 años en el túnel, después quería volver a las carreras, me pusieron de mecánico en el equipo de pruebas y el muleto, que en aquel tiempo era el T-Car, ¿no? Ganamos 9 carreras con mi coche
que era el coche, que era el Ticar, era el coche de recambio, pero Lauda y Prost querían montarse en mi coche porque mi coche, 9 carreras, hizo 9 carreras y 9 victorias. No perdió nunca ni una carrera y su coche se rompía siempre. O sea que con un motor que era, obviamente el mejor motor estaba en su coche de carreras, al final muchas veces teníamos que, porque había decidido correr con mi coche, era sacar el motor de su coche de carreras y ponerlo en mi coche. O sea, acojonante. Y aguantaba. Después de esto, pues cuando Barnas se firmó por Ferrari, quiso que yo fuera con él. Fui el primer jefe de mecánicos de la historia de Ferrari que no era italiano y que era de fuera, y encima joven, tenía 30 años. Imagínate, con gente que tenía, el más joven tenía 50 años de mis mecánicos. O sea, acojonante, y fue una experiencia maravillosa que costó muchísimo inicialmente, y si queréis después hablamos de anécdotas, pero esto fue un poco así. Son grandes... Tú me dices cuando tengo que parar o cuando tengo que explicar más cosas, pero básicamente esta fue la época de McLaren, donde inicié en el túnel de viento, y en el túnel de viento éramos el ingeniero Alan Jenkins y yo, que hacía los modelos. Nada más. Nos íbamos a Teddington, el MIT, que era el National Maritime Institute, y allí habían 26 túneles. Habían túneles de agua y túneles de viento. Obviamente, ¿no? Quizás la gente no lo sabe, pero hay túneles de agua. Es una piscina de un tercio de milla larga. Imagínate una piscina de 600, 700 metros. Pones con un puente enorme, pones el modelo dentro del agua y el puente se mueve desde una parte hasta la otra y vas recogiendo los datos. Y los túneles de agua son más efectivos que los túneles de aire, porque los números son más cojonudos. O sea que lo que pasa es que es mucho más complicado trabajar con un modelo. Entonces, toda la operación se hace mucho más difícil. Por eso que la gente no lo utiliza. Pero Gustav Brunner utilizó el túnel de agua más de una vez. Pensé que Brunner, un gran diseñador. Joan, por aquí hacemos también partícipes al chat y nos han dejado algunas preguntas. Es que nos has estado comentando ya el reto del túnel de viento, de la incorporación de la fibra de carbono a la Fórmula 1. ¿Cómo te sentías tú cuando te contaban de estas innovaciones y las tenías que poner en práctica si no las habías visto antes? Bueno, como todos, aprendíamos todos. O sea, tú estabas abierto totalmente a la innovación. No solamente estaba abierto, encima era un trabajador, tenía que hacer lo que me decían. Y aprendías al momento, ibas aprendiendo a medida que ibas haciendo piezas. O sea, al final la fibra el carbono es como si trabajaras con la fibra de vidrio, ¿entiendes? Pero con fibras de carbono, con el pre-preg, ¿no? Con la resina ya impregnada, que la vas colocando dentro de un molde, etcétera. Pero nosotros hacíamos todo. Hacíamos desde ¿cómo se llamaba? El modelo, que lo hacías con materiales y por secciones, y después lo pulías a mano y lo tenías, la carrocería, la tenías todo. Después de allí sacabas el molde y del molde sacabas la pieza. Todo este proceso lo hacíamos todos. Yo he trabajado con carbono muchísimo y en aquel tiempo era bastante bueno trabajando con la fibra de carbono. Pero también era muy bueno cambiando las relaciones de cambio, que tú ibas a un circuito y no es como ahora, que tienes un cambio cerrado que no lo puedes abrir. En aquel tiempo, antes de 20 minutos antes de salir a la parrilla, el piloto decidía que quería la quinta o la más corta o la sexta más larga o lo que sea, y estabas abriendo la caja de cambio, cambiando las relaciones, volviendo a cerrar y mandando el coche en la parrilla. Y yo esto lo he hecho, he visto hasta con Brabham cambiarle una relación de cambio en la misma parrilla de salida. Pregunta, ¿y cuántas veces se podía cambiar los reglajes de la caja de cambios al fin de semana? Sí, la caja de cambios era brutal, o sea, no estaba
a la que el coche se paraba, te aseguro que había siempre, porque siempre que había un piloto que quería aparte, cada coche, si tenías 2 coches, tenías una relación de cambio en cada coche diferente, porque un piloto quería la sexta, la séptima, un poquito más, la otra yo qué sé, cada uno por su forma de conducir se ajustaba el cambio. O sea, esto era otra parte que hoy en día no se toca, ¿no? Y otra de las cosas que había muy importantes es que esto de irte a las 6 de la tarde a casa, olvídate, allí estaba el día y noche, Eso va por aquí. 4 días, 24 horas al día trabajando. O sea, esto de dormías dentro del camión si podías. Claro. Eso va por aquí, que si tenías algo de vida social o era 24/7 dedicado a McLaren. No había vida social. En aquel tiempo no había absolutamente nada vida social. La vida social era cuando esperabas que te llegara el material, que iba en avión, en jumbos, ¿no? Que lo hacía la FOM, y tú llegabas un día antes o 2 días antes, entonces obviamente tenías siempre un poquito de tiempo y entre una carrera y la otra, que tú terminabas el domingo, embalabas todo, se mandaba todo fuera y tú te ibas yo qué sé, lo que hacen ahora, han hecho últimamente, ¿no? Estas últimas carreras, que ha sido México, Estados Unidos, México y Brasil, ¿no? Y Brasil. Entonces, siempre tienes 1 o 2 días de tranquilidad porque el material no está, ¿no? Y tienes un poco libre el tiempo para visitar el país o lo que sea, ¿no? Pero no, cuando trabajas en Fórmula 1, ahora es mucho más, digamos, suave. En nuestro tiempo no había. Piensa que los motores, teníamos motores de clasificación. Nosotros cambiábamos los motores 3 veces al día en los 3 coches. O sea, teníamos un motor para el viernes, un motor para el sábado, un motor de clasifica y el motor de carreras. Y lo hacías en los 3 coches. Aunque si un coche no pudiera, lo hacías igual. Claro. Y había que llegar a tiempo. Brutal, ¿eh? O sea, te cambiabas 9 motores. Y cuando había un accidente y había que No reparar. iba bien. Cuando Joan, había una pregunta. un problema y había que reparar, Joan, Pues os daba lo reparabas. Y la gran magia de la Fórmula 1 es que siempre se reparaba. El coche siempre estaba en la parrilla de salida. Porque había una cosa que no cambiaba nunca, que era que nadie paraba a Bernie Ecclestone de decir, oye, retrasamos media hora la carrera. No, la carrera salía en agua, en seco, diluviando, lo que sea, ¿no? Otra de las cosas que ahora cuando llueve mucho ya se paran los coches. No, en aquel tiempo no se paraban, salías sí o sí. O sea, era brutal. Alejandro, tú tienes una edad que seguro que esto lo has visto. Por supuesto, ya desde ya, y encima también estaban en aquel tiempo los tiempos rigurosos de satélite, que si la carrera no salía en ese momento, pues se perdían los derechos. Claro, desde ya. Por esto que Bernie, sí o sí, en la carrera no se movía ni un minuto. Exacto. Y la magia de la Fórmula 1 es esto. Tú eres capaz de montar y desmontar el coche, sobre todo cuando hay pánico y cuando hay un incidente que tienes que cambiar muchísimas cosas. Obviamente tenías libre de material, podías tener cosas medio preparadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú podías cambiar, ya te digo, cambiábamos el motor para cada sesión. Pues imagínate, podías cambiar el cambio, podías desmontar el chasis, tenías otro chasis preparado en una caja, sacabas, lo metías. O sea, el coche siempre estaba en la parrilla de salida. Y si tenías que meter 10 mecánicos trabajando en el coche, los metías. La magia de la Fórmula 1. La magia de la Fórmula 1, lo que parece imposible, se hace posible, ¿no? Esto es lo más grande de la Fórmula 1, al menos en aquel.